Los agentes forenses del Servicio Forense de Tijuana completaron la firma del 14º certificado de defunción en menos de 5 meses. Causa oficial: fallo multiorgánico de causa desconocida. El cuerpo pertenecía a Óscar Rentería Duarte, de 31 años, conocido en los círculos del cártel Jalisco Nueva Generación como El Chaparro. Lo habían encontrado en su departamento del fraccionamiento Lomas del Valle, tirado junto a la cama, con espuma seca en las comisuras de los labios y los ojos abiertos, fijos en el techo. Llevaba muerto aproximadamente 14 horas cuando su novia lo descubrió. En su antebrazo izquierdo, un tatuaje reciente, un jaguar rugiendo sobre un mapa de Jalisco, símbolo de su lealtad al cártel. El tatuaje mostraba signos de infección severa. La piel alrededor estaba necrosada, la misma firma que habían encontrado en los otros 13 cuerpos. Los investigadores de la Fiscalía General del Estado ya tenían un expediente grueso. 13 hombres, todos vinculados al CJNG, todos tatuados recientemente, todos muertos por el mismo patrón de síntomas: náuseas extremas, pérdida de cabello, fallo renal, hemorragias internas y, finalmente, el colapso total del sistema nervioso. Todos con una aguja de tatuar clavada en algún punto de su último tatuaje. Los análisis toxicológicos habían tardado semanas en arrojar resultados coherentes. Las primeras pruebas estándar no encontraron nada. Fue hasta que un químico forense especializado en metales pesados decidió buscar más profundo que encontraron los rastros: ricina en concentraciones microscópicas, mezclada con compuestos de mercurio orgánico. Una combinación letal que se absorbía lentamente a través de la piel, acumulándose en el organismo hasta que el daño era irreversible. Alguien había convertido la tinta de tatuar en veneno. Lo detuvieron ese mismo martes, a las 9:47 de la mañana, en su estudio de tatuajes ubicado en la calle Tercera, a 4 cuadras del arco de la Avenida Revolución. Se llamaba Ismael Vargas Montenegro. Tenía 43 años. Era tatuador profesional y perforador corporal desde hacía 22 años. Cuando los agentes federales entraron, lo encontraron sentado en su silla de trabajo, limpiando meticulosamente su máquina de tatuar rotativa. No corrió, no gritó, no opuso resistencia. Levantó la vista con esos ojos negros e intensos que siempre parecían estar evaluando algo, y pronunció una sola frase: tardaron más de lo que esperaba. En el cajón de su escritorio encontraron un cuaderno de pasta dura, color negro, con las esquinas gastadas. Adentro, 14 nombres escritos con letra pequeña y precisa. Todos estaban tachados con una línea roja. Junto a cada nombre, una fecha y una breve nota: tatuaje completado. Absorción iniciada. Confirmado. En la última página, una frase escrita una y otra vez, llenando el espacio disponible: el tatuador también sabe vengarse. Lo llaman el tatuador justiciero, aunque la prensa sensacionalista también usó otros nombres: el artista de la muerte, el envenenador de tinta, el verdugo del CJNG. Pero su nombre real era Ismael Vargas Montenegro. Y esta es la historia de cómo un hombre que dedicó su vida a marcar la piel de otros terminó marcando a 14 sicarios con la muerte. En la colonia Chapultepec, el amanecer llega filtrado por cortinas importadas de lino italiano. En casas de 2 pisos con fachadas de cantera rosa y portones eléctricos que se abren silenciosamente cuando el BMW o el Mercedes del señor de la casa sale rumbo a su oficina en Zona Río. Las empleadas domésticas llegan a las 6:30, entrando por la puerta de servicio, cambiándose de ropa en un cuartito junto a la cocina, antes de preparar el desayuno de los niños que despiertan a las 7 para ir a colegios privados bilingües. Los jardines tienen pasto que parece alfombra, mantenido por jardineros que cobran por hora y riegan con sistemas automatizados. El aire huele a café recién molido y a pan tostado. Las señoras hacen yoga a las 9 de la mañana en estudios con piso de madera y grandes ventanales. Por la tarde, los niños toman clases de tenis o de equitación en clubes con membresías que cuestan más que el salario anual de un obrero. En la zona norte, el amanecer es un insulto. El sol golpea las láminas de zinc de las casas improvisadas y las convierte en hornos antes de las 8 de la mañana. Los hombres salen a buscar trabajo a las 5, formando filas afuera de las maquiladoras o esperando en las esquinas designadas donde los capataces de construcción
pasan a recoger jornaleros. Las mujeres trabajan doble, en sus casas primero, preparando lonches y despertando niños, y después cruzando la ciudad en camiones atestados para limpiar las casas de Chapultepec o preparar comida en restaurantes de Zona Río. Los niños crecen en calles sin pavimentar, jugando entre perros callejeros y basura, que el municipio recoge cada 15 días si hay suerte. El aire huele a fritanga, a diésel de los camiones viejos, a drenaje expuesto cuando llueve. Tijuana es una ciudad partida en dos, y siempre lo ha sido. Fundada oficialmente en 1889, aunque los primeros asentamientos datan de décadas antes, Tijuana creció como un pueblo fronterizo de paso, un lugar donde los estadounidenses venían a buscar lo que no podían encontrar en su lado de la línea. Durante la Prohibición, en los años 20 y 30, la ciudad floreció con cantinas, casinos y burdeles. Después vino la era de las maquiladoras, en los 70 y 80, cuando miles de mexicanos del sur migraron buscando trabajo en las fábricas de ensamblaje que pagaban salarios miserables, pero mejores que los de sus pueblos de origen. La población explotó de 340.000 habitantes en 1970 a más de 2 millones para el nuevo milenio. Y con el crecimiento llegaron los carteles. Primero fue el Cártel de Tijuana, los Arellano Félix, que controlaron la plaza desde finales de los 80 hasta mediados de los 2000. Después, la fragmentación, el Cártel de Sinaloa peleando por territorio, células independientes surgiendo y muriendo, alianzas que duraban meses antes de terminar en balaceras. Y en la última década, el Cártel Jalisco Nueva Generación empujando desde el sur, disputando cada esquina, cada negocio, cada ruta de tráfico hacia Estados Unidos. Para 2024, la violencia en Tijuana se había convertido en ruido de fondo. Según datos del Observatorio Social de Baja California, 1 de cada 5 negocios en la zona metropolitana había sido víctima de extorsión. Los pequeños comercios eran los principales blancos. Taquerías, talleres mecánicos, tiendas de abarrotes, estéticas y sí, estudios de tatuajes. La mitad de los pequeños negocios reportaban haber recibido amenazas o solicitudes de cobro de piso en algún momento de su operación. La tasa de resolución de casos de extorsión en Baja California durante 2023 fue del 4.1%. Eso significa que de cada 100 denuncias, apenas 4 llegaban a algún tipo de consignación. Y de esas 4, la mitad se desmoronaba antes del juicio por falta de pruebas, testigos que se retractaban o negligencia procesal. Los extorsionadores lo sabían. Era negocio de bajo riesgo y alta rentabilidad. En este contexto de impunidad sistemática, en esta ciudad donde la violencia era tan común que ya ni siquiera aparecía en las primeras planas de los periódicos, creció Ismael Vargas Montenegro. Y para entender cómo un tatuador profesional terminó envenenando a 14 sicarios del cartel más poderoso de México, hay que retroceder 3 generaciones, hasta un pequeño taller de curtido de pieles en un pueblo llamado Ario de Rosales, en las tierras calientes de Michoacán. La historia de los Vargas en el oficio de marcar pieles comenzó mucho antes de que existieran las agujas eléctricas y las tintas profesionales. Refugio Vargas Solís nació en 1932, en plena época post-cristera, en el municipio de Ario de Rosales, Michoacán. Su padre había peleado en la guerra cristera del lado de los rebeldes, y cuando la paz forzada llegó en 1929, se encontró sin tierra, sin trabajo y con una familia que alimentar. Refugio creció en la pobreza más absoluta, en una casa de adobe con techo de tejas rotas, comiendo frijoles con chile la mayoría de los días y carne solo cuando algún vecino mataba un puerco y compartía las sobras. A los 12 años, Refugio empezó a trabajar en una talabartería del pueblo. El dueño, don Epifanio Mora, era un viejo curtidor de pieles que hacía cinturones, sillas de montar, fundas para machetes y cualquier cosa que se pudiera fabricar con cuero. Refugio empezó barriendo, después aprendió a preparar las pieles con cal y taninos, después a cortarlas, y finalmente, a los 16 años, aprendió la parte que cambiaría el destino de su familia, el grabado. Don Epifanio tenía una colección de herramientas para grabar pieles que había heredado de su propio padre. Punzones de diferentes grosores, martillos de madera, moldes de latón con diseños de flores, pájaros, cruces y vírgenes.
El proceso era lento y meticuloso. Humedecer el cuero, transferir el diseño, golpear con el punzón siguiendo las líneas, dejar secar, teñir con tintes naturales hechos de corteza de encino y óxido de hierro. La piel nunca olvida, le decía don Epifanio mientras trabajaban. Lo que marcas en ella queda para siempre. Por eso hay que tener cuidado con lo que uno graba. Las marcas cuentan historias. En 1954, cuando Refugio tenía 22 años, don Epifanio murió de un infarto mientras trabajaba en su taller. No tenía hijos. En su testamento, escrito a mano en una hoja de cuaderno, dejó todas sus herramientas a Refugio Vargas, el único que aprendió el oficio con respeto. Refugio vendió todo lo que tenía, incluyendo la casa de adobe que había heredado de sus padres, y juntó 847 pesos. Con ese dinero compró más cuero, más tintes, y rentó un pequeño local en el mercado de Ario de Rosales. Abrió su propia talabartería en enero de 1955. Los primeros años fueron duros. La gente del pueblo prefería comprar productos industriales que llegaban de Guadalajara, más baratos aunque de menor calidad. Refugio sobrevivió haciendo trabajos por encargo, reparar sillas de montar viejas, hacer fundas para cuchillos, grabar nombres en cinturones para quinceañeras. Cobraba poco, trabajaba mucho y apenas sacaba para comer. El negocio cambió en 1961, cuando un ranchero de nombre Heriberto Solano le encargó algo inusual. Quería que le grabara un diseño en la piel, no en cuero de vaca, sino en su propia piel. «Me dijeron que usted es el mejor grabando», dijo don Heriberto, un hombre de 60 años con cara curtida por el sol. «Quiero el nombre de mi esposa en el brazo. Ella murió el mes pasado. Quiero cargarla conmigo siempre». Refugio nunca había tatuado a una persona, pero conocía las herramientas, conocía las tintas, conocía el proceso de marcar permanentemente una superficie orgánica. Pasó 2 semanas investigando, preguntando a los viejos del pueblo sobre las técnicas que usaban los indígenas purépechas para marcarse la piel, experimentando con agujas de coser y tintas de diferentes composiciones. El 3 de marzo de 1961, Refugio Vargas tatuó su primera palabra en piel humana: Esperanza, el nombre de la esposa difunta de don Heriberto, en letras cursivas en el antebrazo izquierdo del ranchero. Don Heriberto quedó tan satisfecho que le contó a todos sus amigos. En los siguientes meses, otros rancheros de la zona llegaron al taller de Refugio pidiendo tatuajes, nombres de esposas, de hijos muertos, cruces, vírgenes de Guadalupe, símbolos de sus ranchos. Refugio cobraba 50 pesos por tatuaje pequeño, 100 por uno mediano, 200 por uno grande. No era mucho, pero era ingreso constante. Para 1965, la talabartería de Refugio Vargas se había convertido en algo más. Era el único lugar en 100 kilómetros a la redonda donde podías conseguir un tatuaje hecho por alguien que sabía lo que hacía. Refugio seguía trabajando el cuero, pero los tatuajes representaban ya casi la mitad de sus ingresos. Se casó ese mismo año con Dolores Montenegro Ávila, una mujer de pueblo vecino que trabajaba vendiendo verduras en el mercado. Tuvieron 3 hijos: Joaquín en 1966, Ismael padre en 1968 y Rosa en 1971. Refugio enseñó a sus hijos varones el oficio desde pequeños. Los sentaba en el taller después de la escuela y les mostraba cómo preparar las tintas, cómo esterilizar las agujas, cómo tensar la piel para que el diseño quedara parejo. Les repetía constantemente la frase de don Epifanio: la piel nunca olvida, lo que marcas en ella queda para siempre. Joaquín, el mayor, nunca mostró interés real en el oficio. Se fue a Guadalajara a los 18 años y terminó trabajando en una fábrica de textiles. Pero Ismael padre absorbió cada lección como esponja. A los 14 años ya hacía tatuajes sencillos bajo la supervisión de su padre. A los 18, sus trabajos eran indistinguibles de los del viejo Refugio. En 1976, cuando Ismael padre tenía apenas 18 años, Refugio sufrió un derrame cerebral que le paralizó el lado derecho del cuerpo. Ya no podía tatuar. Le entregó formalmente el negocio a su hijo, junto con todas las herramientas heredadas de don Epifanio y las que él mismo había fabricado a lo largo de los años. «Todo esto es tuyo ahora», le dijo Refugio, arrastrando las palabras por la parálisis. «Cuídalo.
Respétalo. La piel nunca olvida. Refugio Vargas Solís murió en 1979, a los 47 años, de complicaciones del derrame. Pero dejó algo más valioso que dinero o propiedades. Dejó un oficio, una reputación y una filosofía que se transmitiría a la siguiente generación. Ismael Vargas Montenegro, padre, conocido en Ario de Rosales como Memo el Tatuador, llevó el negocio familiar a otro nivel. En 1982 viajó a la Ciudad de México y gastó todos sus ahorros, casi 15,000 pesos de la época, en comprar su primera máquina de tatuar eléctrica. Era una máquina de bobinas importada de Estados Unidos, pesada y ruidosa, pero infinitamente más precisa que las agujas manuales que había usado su padre. La gente del pueblo venía solo a verla funcionar, maravillados por el zumbido y la velocidad con que la aguja perforaba la piel. Con la nueva tecnología, Ismael padre pudo hacer diseños más complejos. Dragones, águilas, retratos, escenas completas que antes habrían tomado días y ahora se completaban en horas. Su fama creció. Clientes empezaron a llegar de Pátzcuaro, de Uruapan, incluso de Morelia. Para 1985 había expandido el taller, contratado a un ayudante, y empezado a vender tintas y equipos a otros tatuadores de la región. Se casó en 1980 con Elena Montenegro Ruiz, prima lejana por el lado materno. Tuvieron 2 hijos, Ismael en 1981 y Gabriel en 1986. Ismael padre era un hombre trabajador, pero también un hombre de su tiempo y su región. Michoacán en los años 80 y 90 era territorio en disputa. Primero los remanentes del viejo cártel de Guadalajara. Después, el cártel del Milenio. Después, la familia michoacana. Los hombres armados eran presencia constante en los pueblos, y los negocios aprendían a coexistir con ellos o desaparecían. Ismael padre tatuó a muchos de estos hombres. No preguntaba, no juzgaba. Cobraba su tarifa, hacía su trabajo y guardaba silencio. Era la forma de sobrevivir. El tatuaje no tiene moral, le decía a sus hijos cuando preguntaban por qué tatuaba a esa gente. Es arte en la piel. El arte no pregunta quién eres ni qué has hecho. Solo existe. Pero también les enseñó otra cosa. Nunca te metas con ellos más allá del trabajo. Cobra, tatúa, despídete. No aceptes favores, no pidas nada, no debas nada. El día que les debas algo, te vuelves propiedad de ellos. Ismael hijo aprendió ambas lecciones. Empezó a ayudar en el taller a los 9 años, en 1990, haciendo las tareas más sencillas: limpiar equipos, preparar tintas, recibir clientes. A los 14 años, en 1995, hizo su primer tatuaje completo, una pequeña cruz en el tobillo de su madre. Temblaba tanto que tardó el doble de lo normal, pero el resultado fue limpio, las líneas rectas, la tinta uniforme. «Tienes mano firme», le dijo su padre. «Eso es lo más importante. Todo lo demás se aprende, pero la mano firme se nace con ella». Gabriel, 5 años menor, también mostró talento. Los 2 hermanos crecieron en el taller, absorbiendo el conocimiento de su padre, compitiendo amistosamente por ver quién hacía el mejor trabajo. Para finales de los 90, la talabartería original se había transformado completamente en un estudio de tatuajes, y los 3 hombres Vargas trabajaban juntos. Pero Michoacán se estaba volviendo inhabitable. En 2006, el presidente Felipe Calderón declaró la guerra al narcotráfico y envió al ejército a Michoacán. Lo que siguieron fueron años de violencia extrema, balaceras en pleno día, cuerpos colgados de puentes, pueblos enteros abandonados por el miedo. La familia michoacana se fragmentó en los caballeros templarios, que a su vez fueron desplazados por el CJNG que expandía desde Jalisco. En abril de 2011, 2 hombres armados entraron al taller de los Vargas en Ario de Rosales. No venían a tatuarse, venían a invitar a la familia a mudarse. «Necesitamos tatuadores en Tijuana», dijo el que parecía el líder, un tipo joven con cara de niño y ojos muertos. «Allá hay mucho jale, les va a ir bien». No era invitación, era orden. Ismael padre tenía 43 años. Había pasado toda su vida en Michoacán. Conocía cada calle de Ario de Rosales, cada cliente, cada historia. Pero también conocía a los hombres que tenía enfrente. Sabía que decir no significaba aparecer muerto en una brecha.
En mayo de 2011, la familia Vargas cerró el taller que habían operado por más de 50 años y se mudó a Tijuana. Ismael padre murió 6 meses después, el 12 de noviembre de 2011, a los 43 años. Oficialmente, de un infarto. Extraoficialmente, de tristeza. Su esposa Elena decía que nunca se recuperó del desarraigo, que dejó su corazón enterrado en Michoacán junto con las herramientas de su padre y las cenizas de su abuelo. Ismael hijo, que para entonces tenía 30 años, heredó todo: el conocimiento, las herramientas que habían sobrevivido el traslado, la reputación y la deuda silenciosa con los hombres que los habían invitado a mudarse. Gabriel tenía 25 años cuando llegaron a Tijuana. Era más rebelde que su hermano mayor, más impulsivo. No le gustaba la idea de deberle nada a nadie. Nos obligaron a venir, le decía a Ismael. No les debemos nada. Les debemos estar vivos, respondía Ismael. Por ahora, eso es suficiente. Los hermanos abrieron un pequeño estudio en la calle Tercera, a 4 cuadras del arco de la Avenida Revolución. Lo llamaron Vargas Inc. Cobraban precios accesibles, hacían buen trabajo, y poco a poco fueron construyendo una clientela local. Turistas americanos que cruzaban la frontera buscando tatuajes baratos, jóvenes tijuanenses que querían su primer diseño, trabajadores de maquiladora que ahorraban meses para tatuarse algo significativo, y, inevitablemente, miembros de los carteles que operaban en la ciudad. Físicamente, Ismael Vargas Montenegro era lo que en Tijuana llaman puro artista de barrio. 1,75 m de altura, 79 kilos distribuidos en un cuerpo que las largas horas sentado tatuando habían mantenido delgado pero no débil. Brazos fibrosos de sostener la máquina durante sesiones de 8, 10, 12 horas sin descanso. Manos medianas con dedos largos y precisos, las manos de alguien que había nacido para el trabajo fino. Sus propios brazos eran un catálogo de su historia. En el derecho, desde la muñeca hasta el codo, una manga de diseños tradicionales mexicanos. Calaveras de Día de Muertos, rosas, águilas, una Virgen de Guadalupe que le había tatuado su padre cuando cumplió 18 años. En el izquierdo, diseños más modernos que se había hecho él mismo a lo largo de los años. Geometría sacra, un retrato realista de su abuelo refugio, las coordenadas geográficas de Ario de Rosales en números romanos. Tenía la piel morena clara, curtida por el sol de Michoacán, que recordaba de su infancia más que por el sol de Tijuana que apenas conocía. Arrugas prematuras alrededor de los ojos, producto de años entrecerrándolos para ver los detalles más finos de su trabajo bajo luces fluorescentes. Una cicatriz pequeña en la ceja izquierda, recuerdo de una pelea callejera cuando tenía 16 años, y todavía creía que los problemas se resolvían a golpes. Su cabello era negro azabache, peinado hacia atrás con gel, empezando a mostrar algunas canas en las sienes que él se negaba a teñir. Las canas son experiencia visible, decía. Usaba una barba de candado perfectamente recortada, que repasaba cada mañana con navaja antes de abrir el estudio. Sus ojos eran lo que la gente recordaba después de conocerlo. Negros, tan oscuros que la pupila se perdía en el iris, con una intensidad que incomodaba a algunos clientes nuevos. Tenía la mirada de alguien que está constantemente evaluando, calculando, visualizando cómo quedaría un diseño en determinada superficie de piel. Cuando estudiaba el brazo o la espalda de un cliente nuevo, esos ojos se movían con la precisión de un escáner, memorizando curvas, texturas, imperfecciones. Vestía siempre igual, 7 días a la semana, sin excepción. Jeans negros ajustados, del mismo modelo Lee que compraba en paquetes de 3 cada vez que viajaba a San Diego. Camisetas negras sin mangas que dejaban ver sus brazos tatuados. Su tarjeta de presentación ambulante. Botas negras. Dr. Martens que reemplazaba cada 2 años. Siempre del mismo modelo. Siempre del mismo color. El negro no distrae, explicaba cuando alguien preguntaba por su uniforme autoimpuesto. Cuando tatúo, toda la atención tiene que estar en el diseño, no en mi ropa. No usaba reloj. Había perdido la costumbre cuando empezó a tatuar profesionalmente. Las sesiones duraban lo que tenían que durar, y mirar la hora solo servía para apresurarse y arruinar el trabajo. Podía calcular el tiempo transcurrido por la cantidad de tinta que había usado, por la hinchazón de la piel del cliente, por la luz que entraba por la ventana del estudio. Tampoco usaba celular de manera regular.
Tenía un iPhone que su exesposa le había obligado a comprar en 2016, pero lo dejaba en el cajón del escritorio la mayor parte del tiempo. Lo revisaba 2 veces al día, una en la mañana, otra en la noche. Las llamadas importantes pueden esperar, decía. Las que no pueden esperar son las que no quiero recibir. Lo que sí cargaba siempre, sin excepción, era su máquina de tatuar rotativa. Era una Bishop Rotary modelo 2017, de aluminio negro anodizado, que había comprado con los primeros ahorros significativos después de mudarse a Tijuana. Pero la máquina tenía un componente que no se conseguía en ninguna tienda. El motor interno era de una máquina rotativa marca Cheyenne que había pertenecido a su padre, la primera máquina rotativa que Ismael padre había comprado cuando decidió modernizar su equipo en 2003. Cuando su padre murió, Ismael desarmó la vieja Cheyenne y trasplantó el motor a su Bishop. Era un trabajo de precisión que le tomó 3 días, pero el resultado fue una máquina híbrida que zumbaba con un tono específico que ninguna otra máquina en el mundo producía. Ese zumbido era el fantasma de su padre, acompañándolo en cada tatuaje. Conocía esa máquina como conocía su propia respiración. Sabía exactamente cuántas revoluciones por minuto necesitaba para líneas finas, cuántas para sombreado, cuántas para relleno sólido. Sabía cómo ajustar la profundidad de la aguja dependiendo del tipo de piel, la zona del cuerpo, la cantidad de grasa subcutánea. Sabía reconocer por el sonido cuando el motor estaba sobrecalentándose, cuando las agujas necesitaban reemplazo, cuando algo no estaba funcionando correctamente. En 22 años de carrera profesional, Ismael Vargas había tatuado aproximadamente 8.500 personas. No llevaba cuenta exacta, pero calculaba un promedio de 400 tatuajes al año, algunos pequeños que se completaban en 20 minutos, otros masivos que requerían múltiples sesiones de 10 horas cada una. Cada tatuaje era diferente, cada piel era diferente, pero el proceso siempre era el mismo. Estudiar al cliente, visualizar el diseño, preparar los materiales, ejecutar con precisión milimétrica. La piel nunca olvidaba, como decía su abuelo. Lo que marcabas, quedaba para siempre. Ismael nunca imaginó que ese conocimiento, esas 22 años de experiencia introduciendo sustancias bajo la piel humana, terminarían convirtiéndose en el arma perfecta para venganza. Para 2018, Vargas Inc. era uno de los estudios de tatuajes más respetados de Tijuana. Ismael y Gabriel habían construido una clientela sólida a lo largo de 7 años. El estudio ocupaba un local de 60 metros cuadrados en la calle Tercera, con 3 estaciones de trabajo, una sala de espera con sillones de piel negra y las paredes cubiertas de diseños enmarcados que mostraban la gama de estilos que dominaban. Tradicional americano, japonés, realismo, blackwork, geometría, acuarela. Los hermanos podían hacer casi cualquier cosa que un cliente pidiera. Ismael se había casado en 2012 con Lorena Gutiérrez Sánchez, una enfermera que había conocido cuando fue al hospital por una infección en la mano mal curada. El matrimonio duró 6 años antes de terminar en divorcio amistoso. «No puedes competir con el trabajo de un artista», le dijo Lorena cuando firmaron los papeles. «El estudio siempre va a ser tu primera esposa». No tuvieron hijos. Ismael decía que no había tiempo, que el estudio consumía todo. Lorena sospechaba que simplemente no quería la responsabilidad. Probablemente ambos tenían razón. Gabriel, en cambio, se había casado en 2015 con Patricia Domínguez Ríos, una maestra de primaria que había llegado al estudio queriendo tatuarse una frase en el hombro. Se enamoraron durante las 3 sesiones que tomó completar un diseño que originalmente iba a ser pequeño y terminó siendo media espalda. Tuvieron 2 hijas, Miranda, nacida en 2017, y Sofía, nacida en 2019. Gabriel era el más sociable de los 2 hermanos. Mientras Ismael se encerraba en su trabajo, Gabriel coqueteaba con los clientes, contaba chistes, ponía música alta mientras tatuaba. Su estilo era más colorido, más llamativo. Le gustaban los diseños grandes, los que cubrían espaldas completas y requerían 8 o 10 sesiones para terminar. «Tú eres el artista», le decía Gabriel a Ismael. «Yo soy el entretenimiento». Pero Gabriel también era más impulsivo, más terco, y esa terquedad terminaría costándole la vida. El negocio de los tatuajes en Tijuana tenía una realidad que todos conocían, pero pocos mencionaban en voz alta. Una porción significativa de los clientes venía del mundo criminal.
sicarios que querían tatuarse símbolos de sus carteles, narcomenudistas que celebraban ascensos con diseños elaborados, halcones que se marcaban su primer tatuaje como rito de iniciación. El dinero de estos clientes pagaba una parte importante de los gastos del estudio. Ismael seguía el código de su padre. Cobra, tatúa, despídete. No preguntes, no juzgues, no te involucres más allá del trabajo. Gabriel empezó a cuestionar ese código en 2019. Estamos marcando a asesinos, le dijo una noche, después de cerrar el estudio. Les ponemos sus símbolos, sus santos, sus calaveras. Los hacemos sentir más poderosos. ¿No te molesta? Lo que me molestaría es no poder pagar la renta, respondió Ismael. No somos jueces, somos tatuadores. Papá decía lo mismo. Y mira cómo terminó. Era un golpe bajo, y ambos lo sabían. Pero Gabriel tenía razón en algo. La situación en Tijuana estaba cambiando. El CJNG estaba presionando más fuerte que nunca, expandiendo su control más allá del narcotráfico hacia la extorsión de negocios locales. Y tenían un interés particular en los estudios de tatuajes. Los tatuajes eran más que decoración para los miembros del crimen organizado. Eran declaraciones de lealtad, marcas de territorio, insignias de rango. Un tatuaje del CJNG, típicamente un jaguar rugiendo, o las siglas del cartel envueltas en llamas, significaba que esa persona había jurado lealtad hasta la muerte. Un tatuaje mal hecho, o peor, un tatuaje de un cartel rival, podía significar una sentencia de muerte. Por eso los carteles querían control sobre los tatuadores. No bastaba con ser cliente. Querían exclusividad. El primer contacto directo llegó el jueves 7 de marzo de 2019, a las 2:43 de la tarde. Ismael estaba solo en el estudio. Gabriel había ido a llevar a sus hijas al pediatra. Una camioneta Suburban negra con vidrios polarizados se estacionó frente al local, y 3 hombres jóvenes entraron. Ninguno pasaba de los 25 años. Vestían ropa cara, tenis Nike último modelo, cadenas de oro gruesas. El que iba adelante tenía un jaguar tatuado en el cuello, marca inconfundible del CJNG. «Venimos a platicar de negocios, maestro», dijo el del jaguar, sentándose en uno de los sillones de espera sin que nadie lo invitara. «No hago citas sin ver el diseño primero», respondió Ismael sin dejar de limpiar su máquina. «No venimos por un tatuaje». «Bueno, sí, pero no solo por eso». El tipo se presentó como el menor. Explicó, con la tranquilidad de quien describe el clima, que el CJNG estaba reorganizando el negocio de los tatuajes en Tijuana. Había demasiados estudios, demasiada competencia, demasiado desorden. A partir de ahora, todos los tatuadores de la ciudad trabajarían exclusivamente para el cartel. ¿Exclusivamente?, preguntó Ismael. Clientes normales sí, esos sigan atendiéndolos. Pero cuando llegue uno de los nuestros, son prioridad. 0 preguntas, 0 registros, 0 fotos del trabajo. Y si alguien viene queriendo un tatuaje de otra organización, nos avisan primero. La cuota de cooperación era de 8,000 pesos semanales. A cambio, recibirían protección y un flujo constante de clientes del cartel que pagarían tarifa completa. Ismael hizo el cálculo mental rápido. Vargas Inc. generaba entre 50,000 y 70,000 pesos mensuales en un mes bueno, dependiendo de la temporada. Pagar 32,000 al mes significaba reducir las ganancias a casi la mitad. «Es mucho dinero», dijo Ismael. «Todos pueden pagar, maestro. Es cuestión de prioridades». El menor se levantó, ajustándose la cadena de oro. «Tiene hasta el viernes para decidir. Pero ya sabe cómo funciona esto. Los que no cooperan dejan de ser opción». Cuando Gabriel regresó al estudio, Ismael le contó todo. 8,000 a la semana es un robo, dijo Gabriel, pateando uno de los sillones. ¿Por protección de qué? ¿De ellos mismos? ¿Es el costo de operar en esta ciudad? No, es el costo de dejarse pisotear. Esa noche, los hermanos discutieron durante horas. Ismael argumentaba pragmatismo. Pagar era la única forma de mantener el negocio, de mantener a la familia segura. Gabriel argumentaba principios. Pagar era rendirse, era convertirse en propiedad del cartel. Era exactamente lo que su padre les había advertido que nunca hicieran. Al final, decidieron pagar. Ismael convenció a Gabriel de que era temporal, que encontrarían otra solución. Pagaron la primera cuota el viernes 15 de marzo de 2019.
Un tipo diferente llegó a recoger el dinero en efectivo, contó los billetes frente a ellos y se fue sin decir una palabra. Pagaron en abril, en mayo, en junio. Para julio, la cuota había subido a 10.000 semanales. Inflación, explicó el cobrador con una sonrisa. En septiembre subió a 12.000. Para diciembre de 2019, Vargas Inc. estaba pagando 15.000 pesos semanales al CJTNG. 60.000 pesos mensuales, más de lo que muchos negocios similares generaban en total. Ismael había empezado a rechazar proyectos pequeños para concentrarse solo en los que pagaban bien. Gabriel trabajaba los 7 días de la semana, llegando a las 8 de la mañana y saliendo después de medianoche. «Esto no puede seguir así», dijo Gabriel en la cena de Año Nuevo, en casa de Ismael. Las hijas de Gabriel jugaban en la sala, ajenas a la conversación de los adultos. «Nos están desangrando». «¿Qué propones?», preguntó Ismael. «¿Ir a la policía?» «La policía está comprada». «¿Entonces qué?». Gabriel no respondió. Pero Ismael conocía a su hermano. Sabía que cuando se quedaba callado era porque estaba planeando algo. Los siguientes 3 años fueron una lenta asfixia financiera. La pandemia de 2020 trajo un respiro breve. Con las restricciones de movilidad, el estudio cerró durante 4 meses, pero la cuota seguía corriendo. El CJNG no daba pausas por emergencias sanitarias. Ismael tuvo que usar todos sus ahorros para cubrir los pagos mientras no entraba dinero. Cuando el estudio reabrió en agosto de 2020, la clientela había cambiado. Muchos de los clientes regulares se habían mudado, habían perdido empleos, ya no podían darse el lujo de un tatuaje. Los que llegaban eran mayoritariamente del cartel. Ismael siguió el código de su padre: tatuar, cobrar, despedirse. Pero cada vez era más difícil. Los sicarios llegaban a cualquier hora, exigiendo atención inmediata. Querían diseños específicos, símbolos de lealtad, nombres de camaradas muertos, fechas de operaciones exitosas. Algunos llegaban heridos, pidiendo que les tatuaran sobre cicatrices recientes. Uno llegó con sangre todavía fresca en la ropa, pidiendo un tatuaje conmemorativo. Gabriel empezó a negarse. «No voy a tatuar a ese pendejo», dijo una noche de febrero de 2022, después de que un sicario particularmente agresivo había exigido un tatuaje inmediato amenazando con consecuencias. «Viene todo drogado, apesta a mierda, y quiere que le haga un retrato de su patrón, que se vaya a la verga». «Gabriel, baja la voz». «No, estoy harto. ¿Esto es lo que papá quería para nosotros? ¿Ser los tatuadores de cabecera de estos animales?» Ismael trató de calmarlo, pero Gabriel estaba más allá de la calma. En marzo de 2022, Gabriel hizo algo impensable. Rechazó a un cliente del cartel. El tipo había llegado pidiendo que le tatuaran el rostro de Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, líder del CJNG. Gabriel le dijo que no hacía retratos de personas vivas. Era mentira. Había hecho docenas. Pero no iba a poner la cara de ese hombre en la piel de nadie. El sicario se fue furioso. 2 horas después, 4 hombres armados regresaron al estudio. «Tu hermano nos faltó al respeto», le dijo el líder a Ismael, mientras los otros destrozaban el equipo. «Eso tiene precio». Se llevaron a Gabriel a punta de pistola. Ismael intentó intervenir y recibió un culatazo en la cabeza que lo dejó inconsciente durante 3 horas. Cuando despertó, estaba solo en el estudio destrozado. Las máquinas de tatuar estaban rotas, las tintas derramadas en el piso, los diseños enmarcados hechos pedazos. Llamó a Patricia, la esposa de Gabriel. Ella no sabía nada. Llamó a todos los números que conocía. Nadie sabía nada. Gabriel apareció al día siguiente. Lo dejaron tirado en la entrada del estudio a las 5:30 de la madrugada. Ismael lo encontró cuando llegó a evaluar los daños. Estaba vivo, pero apenas. Le habían quemado las manos con un soplete industrial. Las manos de un tatuador. Las herramientas más importantes de su oficio. Destruidas. «Ahora sí va a aprender a respetar», decía una nota escrita con marcador en una cartulina, clavada en la puerta del estudio. Gabriel pasó 3 semanas en el hospital. Las quemaduras eran de 3er grado en ambas manos. Los médicos lograron salvar los dedos, pero el daño a los nervios era extenso. Nunca volvería a tener la sensibilidad necesaria para tatuar. Nunca volvería a sostener una máquina sin que le temblara el pulso. La carrera de Gabriel Vargas Montenegro como tatuador había terminado.
Ismael visitaba a su hermano todos los días. Se sentaba junto a su cama, le cambiaba las vendas cuando las enfermeras estaban ocupadas, le llevaba comida de la calle porque Gabriel se negaba a comer la del hospital. No hablaban mucho, no había mucho que decir. Patricia venía con las niñas. Miranda, de 5 años, preguntaba por qué papi tenía las manos envueltas en algodón. Sofía, de 3, solo lloraba cada vez que veía a su padre acostado. El miércoles 27 de abril de 2022, a las 7:14 de la noche, 3 hombres entraron a la habitación de Gabriel mientras Ismael había bajado a la cafetería por un café. Cuando Ismael regresó, encontró a su hermano muerto. Le habían disparado una vez en la cabeza. La nota junto al cuerpo decía, por desobediente. Los siguientes días fueron un borrón de trámites, llantos y furia contenida. Ismael se encargó del funeral. Patricia estaba destrozada, incapaz de tomar decisiones. Los padres de ella llegaron desde Ensenada y se llevaron a las niñas mientras los adultos lidiaban con el horror. Hubo velorio, hubo misa, hubo entierro en el Panteón Municipal número 13. Gabriel Vargas Montenegro fue sepultado el sábado 30 de abril de 2022, a las 11:00 de la mañana, en una tumba sencilla que Ismael pagó con lo poco que le quedaba de ahorros. Denunció ante la Fiscalía General del Estado. Pasó 4 horas en las oficinas de la zona Río, explicando todo lo que sabía. Los nombres, apodos en realidad, las fechas, los montos de las extorsiones, las amenazas, la tortura, el asesinato. El Ministerio Público tomó notas con desgano evidente. Vamos a investigar, dijo al final, cerrando el expediente. Pero debe entender que estos casos son complicados. ¿Complicados cómo? Hay que encontrar testigos, evidencias. Usted dice que eran del cartel, pero necesitamos pruebas. ¿Tiene videos? ¿Fotos? ¿Alguien más que pueda declarar? Ismael entendió. No iban a hacer nada. 3 días después de la denuncia, recibió una llamada al celular del estudio. No reconoció el número. Escucha bien, tatuador. Ya supimos que fuiste a llorar con los ministeriales. Te vamos a perdonar esta vez porque entendemos que estás triste por tu hermanito. Pero si vuelves a abrir la boca, la siguiente que enterramos es la viuda. Colgaron. Ismael cerró Vargas Inc. el 15 de mayo de 2022. Empacó las pocas cosas que quedaban, incluyendo la máquina rotativa con el motor de su padre. Ayudó a Patricia a mudarse de regreso a Ensenada con sus padres. Le prometió que iba a estar pendiente de las niñas, que iba a mandarles dinero cuando pudiera. ¿Qué vas a hacer?, le preguntó Patricia antes de subir al camión. No sé, mintió Ismael. Empezar de nuevo en otro lado, supongo. Patricia lo miró con esos ojos rojos de tanto llorar que habían caracterizado las últimas semanas. Ismael, no hagas una tontería. Soy tatuador, respondió. Las tonterías no son mi estilo. El camión se fue. Ismael se quedó solo en la terminal de autobuses de Tijuana, con una mochila al hombro y una idea formándose en su cabeza. La piel nunca olvida, decía su abuelo. Lo que marcas en ella queda para siempre. Era hora de marcar a los responsables. Si estás siguiendo esta historia y quieres saber qué pasó después, suscríbete y activa la campanita. Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad o estado nos estás viendo. Los siguientes 4 meses, Ismael desapareció. Oficialmente, rentó un pequeño departamento en la Colonia Libertad, al este de Tijuana, lejos del centro turístico. Era un edificio de 3 pisos con manchas de humedad en las paredes y vecinos que no hacían preguntas. Pagaba 4.500 pesos mensuales en efectivo, siempre puntual, siempre sin conversación. Lo que nadie sabía era que Ismael había convertido ese departamento en un laboratorio. Durante años, había trabajado con tintas de todas las marcas y composiciones. Conocía los ingredientes básicos: pigmentos, vehículos portadores, espesantes, conservadores. Sabía que las tintas baratas usaban metales pesados como el mercurio para ciertos colores, y que eso causaba reacciones alérgicas en algunos clientes. Sabía que los pigmentos orgánicos eran más seguros pero menos duraderos. Sabía exactamente cuánta tinta penetraba en la dermis durante un tatuaje normal, y cómo se distribuía a través del sistema linfático. Pero nunca había investigado el otro lado de esa química: qué sustancias, introducidas bajo la piel, podían matar. Ismael pasó semanas investigando. La ricina
extraída de las semillas de la planta de ricino, era una de las toxinas más letales conocidas. Los síntomas de envenenamiento variaban según la vía de exposición, pero generalmente incluían náuseas, vómitos, diarrea con sangre, fallo hepático y renal, y finalmente la muerte. No había antídoto. Una vez que los síntomas aparecían, el daño ya estaba hecho. El mercurio orgánico, específicamente el metilmercurio, era igualmente devastador pero más lento. Se acumulaba en el sistema nervioso, causando temblores, pérdida de coordinación, deterioro cognitivo y eventualmente la muerte. Los síntomas podían tardar semanas o meses en manifestarse, lo que hacía casi imposible rastrear la fuente de exposición. La combinación de ambos, razonó Ismael, sería particularmente efectiva introducida subdérmicamente. La ricina actuaría a nivel celular, causando daño progresivo a los órganos. El mercurio atacaría el sistema nervioso. Y lo más importante, cuando los síntomas aparecieran, nadie sospecharía del tatuaje. Los médicos buscarían infecciones, enfermedades autoinmunes, envenenamientos alimentarios. Nunca pensarían en la tinta. No voy a describir cómo Ismael obtuvo estos materiales. Baste decir que en una ciudad fronteriza como Tijuana, donde el contrabando es industria y la regulación es chiste, conseguir casi cualquier sustancia es cuestión de saber preguntar y tener dinero. Ismael tenía ambas cosas. Lo que sí describiré es la precisión con que desarrolló su método. Compró semillas de ricino en un vivero de la colonia Otay. El dueño las vendía como plantas ornamentales, ignorante o indiferente a sus propiedades tóxicas. En su departamento, usando equipo de laboratorio básico comprado en línea, Ismael extrajo la toxina siguiendo instrucciones que encontró en foros de Internet. El proceso era peligroso. Trabajaba con guantes de nitrilo dobles, mascarilla N95, y tenía siempre a la mano agua y jabón por si algo salpicaba. El mercurio orgánico lo obtuvo a través de un químico retirado que había trabajado en una maquiladora de componentes electrónicos. El hombre vendía productos especiales desde su casa en la colonia Soler. No preguntó para qué lo quería Ismael. Solo contó los billetes y le entregó un frasco pequeño con suficiente metilmercurio para matar a 100 personas. Ismael mezcló ambas sustancias con tinta negra de tatuar marca Dynamic, la misma marca que había usado durante toda su carrera. Hizo pruebas primero. Aplicó la mezcla en trozos de carne de cerdo comprada en el mercado, observando cómo penetraba el tejido, cómo se distribuía. Ajustó las proporciones hasta que la tinta mantenía su consistencia normal, su color, su comportamiento durante el proceso de tatuaje. Nadie notaría la diferencia. Para finales de septiembre de 2022, tenía suficiente tinta especial para aproximadamente 20 tatuajes de tamaño mediano. Ahora necesitaba los nombres: música, ritmo tenso, percusión suave pero constante. Ismael no conocía personalmente a los hombres que habían matado a Gabriel. Solo conocía apodos: el menor, el chaparro, el güero. Sabía que pertenecían al CJNG, sabía que operaban en la zona centro de Tijuana, pero no sabía sus nombres reales, sus direcciones, sus rutinas. Para obtener esa información, usó la herramienta más poderosa que tenía: su oficio. El 3 de octubre de 2022, Ismael reabrió Vargas Inc., no en el mismo local de la calle Tercera, que seguía abandonado con las ventanas rotas y graffiti en las paredes. Rentó un espacio más pequeño en la calle Sexta, más cerca de la frontera, en una zona donde los turistas americanos buscaban tatuajes baratos y rápidos. Puso un letrero discreto, publicó algunos diseños en Instagram y esperó. Los primeros clientes fueron turistas: un marine de San Diego que quería un ancla en el hombro, una pareja de recién casados que querían tatuajes a juego, un adolescente con identificación falsa que quería un dragón en toda la espalda y terminó conformándose con uno pequeño en el tobillo porque no tenía dinero. Ismael los atendía con profesionalismo, pero su mente estaba en otra parte. A las 3 semanas, llegó el primer cliente del cartel. Era un tipo joven, tal vez 22 años, con una cicatriz en la mejilla y tatuajes de mala calidad en los brazos. Quería cubrir un diseño viejo con algo mejor: el símbolo del CJNG, un jaguar sobre llamas. «Escuché que aquí trabajan bien», dijo el tipo. «Me lo recomendó un compa». Ismael no preguntó qué compa. Solo asintió, dibujó el diseño
y empezó a tatuar. Mientras trabajaba, conversaba. Preguntas casuales, el tipo de charla que cualquier tatuador hace para relajar al cliente. ¿De dónde eres? ¿Qué música te gusta? ¿Tienes jefa? ¿A qué te dedicas? El tipo, que se hacía llamar el Flaco, era sorprendentemente conversador. Le contó sobre su trabajo, negocios, ya sabes, sobre sus compañeros. El menor es bien a toda madre, pero el chaparro es un culero. Sobre las fiestas que hacían cada fin de mes en una casa de playas de Tijuana. Ismael memorizó cada detalle. En las siguientes semanas, más miembros del cartel llegaron al estudio. La voz se había corrido. Había un tatuador nuevo en la Sexta que hacía buen trabajo, y no hacía preguntas. Ismael los atendía a todos con la misma profesionalidad distante. Tatuaba, cobraba, despedía, pero mientras trabajaba, escuchaba. Y después de cerrar el estudio, anotaba todo en un cuaderno de pasta negra. Nombres, apodos, jerarquías, direcciones, rutinas. Quién estaba casado, quién tenía hijos, quién tenía enemigos internos, quién había participado en la tortura y asesinato de Gabriel. Para diciembre de 2022, el cuaderno tenía 17 nombres. Ismael los había identificado a todos a través de conversaciones fragmentadas, chismes de cantina que los sicarios compartían mientras la aguja perforaba su piel. 14 de esos nombres estaban directamente involucrados en lo que le había pasado a Gabriel. El menor había dado la orden original. El chaparro había sostenido el soplete. El güero había apretado el gatillo en el hospital. Los demás habían participado de diferentes formas, vigilando, transportando, amenazando. Ismael los tatuó a todos, no con la tinta envenenada. Todavía no. Primero tenía que ganarse su confianza, convertirse en su tatuador, el que los atendía siempre, el que conocía sus diseños, el que recordaba sus nombres. Tenía que volverse invisible en su familiaridad. La primera aplicación de la tinta especial fue el 15 de enero de 2023. Rodrigo Estrada Núñez, alias El Rata, fue la primera víctima. Tenía 27 años. Era halcón del CJNG y había sido uno de los que vigilaba afuera del hospital la noche que mataron a Gabriel. Ismael lo sabía porque El Rata se lo había contado él mismo, presumiendo del jale, mientras Ismael le tatuaba un cráneo en el antebrazo 3 meses antes. El Rata llegó al estudio el domingo 15 de enero de 2023 a las 4:30 de la tarde. Quería agregar detalles al cráneo. Más sombras, algunas rosas, las iniciales de su madre. Un trabajo de aproximadamente 3 horas. Ismael preparó su estación como siempre. Sacó las tintas, las agujas, los guantes. Pero esta vez, el frasco de tinta negra que usó no era de la caja regular. Era un frasco idéntico que guardaba en un compartimento secreto de su maletín. Trabajó con la misma precisión de siempre. El Rata ni siquiera notó diferencia en la consistencia de la tinta o el comportamiento de la máquina. Charlaron de fútbol, de mujeres, de los problemas de conseguir buena droga en estos días. Ismael sonreía en los momentos correctos, asentía cuando correspondía, mantenía la máscara perfecta del tatuador amigable. Cuando terminó, El Rata pagó en efectivo, dejó propina y se fue prometiendo volver para otro diseño. 4 semanas después, Rodrigo Estrada Núñez fue encontrado muerto en su departamento de la Colonia Federal. Los paramédicos que llegaron describieron el cuerpo cubierto de vómito y sangre. Los médicos del forense clasificaron la muerte como fallo multiorgánico de origen desconocido. Nadie conectó la muerte con el tatuaje reciente que mostraba signos de infección severa. Nadie, excepto Ismael, que tachó el primer nombre de su lista con una línea roja. Los siguientes meses fueron una ejecución metódica. Ismael mantuvo su rutina normal. Abría el estudio a las 10 de la mañana, cerraba a las 10 de la noche. Atendía turistas, locales y miembros del cartel sin distinción aparente. La mayoría de sus tatuajes usaban tinta normal. Solo los especiales recibían la mezcla. El segundo fue Carlos Mejía Ríos, el chaparro, el que había sostenido el soplete. Llegó al estudio el 3 de febrero de 2023 pidiendo un tatuaje de Santa Muerte en la espalda. Ismael trabajó durante 6 horas, con paciencia infinita, introduciendo la tinta envenenada en cada línea, cada sombra, cada detalle del diseño. El chaparro murió el 18 de marzo de 2023.
fallo renal agudo, según el certificado de defunción. El tercero fue Jorge Alamilla Contreras, el moreno, que había sido chofer la noche de la tortura. Tatuaje: un águila devorando una serpiente, símbolo patrio que muchos sicarios usaban con ironía. Muerte: 4 de abril de 2023. Fallo hepático. El cuarto, quinto y sexto murieron en abril y mayo. Ninguna de las muertes generó investigación seria. Eran sicarios de bajo nivel, el tipo de personas que mueren todo el tiempo en Tijuana por razones violentas o por los efectos del estilo de vida. A nadie le sorprendía que un narco muriera joven. Para junio de 2023, 7 nombres estaban tachados en el cuaderno de Ismael, y entonces alguien empezó a sospechar. Música, tensión creciente, cuerdas disonantes. No fue la policía, no fueron los médicos, fue el propio cartel. Un sicario de alto rango, Roberto Fuentes Medina, alias El Padrino, notó el patrón. 7 de sus hombres muertos en 5 meses, todos por causas naturales, todos jóvenes y saludables. Demasiada coincidencia. El Padrino no era idiota. Había sobrevivido 15 años en el negocio siendo paranoico, y su paranoia le decía que algo estaba mal. Ordenó investigar las vidas de los muertos, buscando conexiones. La conexión obvia era Vargas Inc. El jueves 22 de junio de 2023, 2 sicarios llegaron al estudio de Ismael a las 8:00 de la noche. No venían por un tatuaje, venían a platicar. El Padrino quiere conocerte, dijo uno de ellos. Ismael entendió que no era invitación. Lo llevaron a una casa en la colonia Cacho, una propiedad de 2 pisos con jardín descuidado y rejas oxidadas. El Padrino lo esperaba en la sala, sentado en un sillón de cuero que había visto mejores días. Era un hombre de 50 y tantos años, con cara de padre de familia y ojos de asesino profesional. Me dicen que eres buen tatuador, dijo el Padrino. Hago lo que puedo. También me dicen que varios de mis muchachos se han tatuado contigo últimamente. Viene bastante gente del negocio. No pregunto credenciales. El Padrino sonrió. No era una sonrisa amistosa. 7 de esos muchachos están muertos. Todos en los últimos meses. Todos se tatuaron contigo. Ismael mantuvo la calma. Había anticipado este momento. Había preparado su respuesta. Con todo respeto, en Tijuana mueren muchas personas. Si revisara las estadísticas, probablemente encontraría que la mayoría se había cortado el pelo recientemente también. Eso no convierte al barbero en sospechoso. Eso es cierto, concedió el Padrino. Pero quiero estar seguro. ¿Qué tintas usas? Dynamic, Intense, Eternal. Las mejores del mercado. Puedo enseñarle los frascos. Hazlo. Ismael fue escoltado de vuelta a su estudio, donde mostró a el Padrino y sus hombres los frascos de tinta que usaba. Todos perfectamente legales. Todos de marcas reconocidas. Lo que no mostró fue el compartimento secreto de su maletín. El Padrino pareció satisfecho, o al menos decidió no actuar todavía. Vas a seguir trabajando, dijo antes de irse. Pero ahora trabajas exclusivamente para nosotros. Todos tus clientes, los que no sean del negocio, los mandas a otro lado, y cada tatuaje que hagas, lo quiero documentado. Fotos, fechas, nombres. Entendido. Ismael volvió a respirar cuando la camioneta de El Padrino desapareció por la calle. Había comprado tiempo, pero ahora estaba más expuesto que nunca. Los siguientes 4 meses fueron un juego de gato y ratón. Ismael siguió trabajando, pero con más precaución. No podía usar la tinta especial en cada cliente. El Padrino estaba vigilando. Espació los tratamientos, eligiendo cuidadosamente los momentos y las víctimas. El 8º nombre tachado fue en agosto. Ernesto Valdez Ochoa, el Nailón, que había sido uno de los que entraron al hospital la noche del asesinato. Ismael lo tatuó durante una sesión de 6 horas, aparentando normalidad total. El Nailón murió 3 semanas después. El 9º fue en septiembre. El 10º en octubre. Para noviembre de 2023, el Padrino estaba convencido de que había un traidor interno, no un tatuador envenenando gente. Las muertes seguían ocurriendo, pero no había conexión obvia con Vargas Inc. Ismael había sido cuidadoso de tatuar a muchos otros sicarios con tinta normal, creando ruido estadístico que ocultaba el patrón. Además, los síntomas tardaban semanas en manifestarse. Cuando alguien moría, el tatuaje que Ismael le había hecho
Estaba cicatrizado y parecía normal, excepto por una infección localizada que los médicos atribuían a mala curación del cliente. El 11º, 12º y 13º murieron entre diciembre de 2023 y febrero de 2024. Solo quedaba uno de la lista original: Óscar Rentería Duarte, el Chaparro, el que, según la información de Ismael, había dado la orden final de ejecutar a Gabriel en el hospital. Pero el Chaparro era cauteloso, no se tatuaba seguido, prefería el anonimato de la piel limpia. Ismael necesitaba otra forma de llegar a él. La oportunidad llegó el 15 de agosto de 2024. El CJNG iba a celebrar una fiesta. No era cualquier fiesta, era el aniversario de la célula de Tijuana, un evento que reunía a los principales operadores de la organización en la ciudad. El padrino había rentado una casa en Playas de Tijuana, con alberca, bar privado y seguridad en todo el perímetro. Y quería que Ismael estuviera ahí, no para tatuar, para mostrar respeto. El padrino había decidido que Ismael era de confianza después de más de un año sin incidentes sospechosos. Lo quería en la fiesta como una especie de mascota del cartel, el tatuador oficial que decoraba la piel de sus guerreros. Ismael aceptó la invitación, pero tenía otros planes. El sábado 7 de septiembre de 2024, Ismael llegó a la fiesta a las 9:00 de la noche. Llevaba su maletín con equipo de tatuaje, como le habían pedido, por si algún compa quiere un trabajo rápido. El maletín también contenía algo más. La fiesta era exactamente lo que esperaba. Música a todo volumen, alcohol en exceso, mujeres contratadas para la ocasión, y aproximadamente 40 sicarios de diferentes rangos. El padrino presidía desde un sillón en la sala, rodeado de sus lugartenientes, y ahí estaba el Chaparro, Óscar Rentería Duarte, el último nombre de la lista. Ismael pasó las primeras 2 horas mezclándose, saludando, aceptando tragos que discretamente vaciaba en las plantas. Observaba todo: las rutas de entrada y salida, la ubicación de los guardias, quién estaba demasiado borracho para reaccionar. A las 11:30 de la noche, hizo su movimiento. Se acercó a la cocina, donde el personal contratado preparaba botana. Con la excusa de buscar hielo, deslizó un frasco pequeño de su bolsillo y vació su contenido en una charola de shots de tequila que estaban a punto de servir. No era la tinta de tatuar, era una concentración mucho más alta de ricina, diluida en alcohol, suficiente para afectar gravemente a cualquiera que bebiera un shot. Ismael se alejó de la cocina y observó desde una esquina mientras los meseros llevaban la charola a la sala principal. El padrino tomó el primer shot. El Chaparro tomó el segundo. Otros 12 hombres brindaron y bebieron. Ismael se escabulló hacia la salida antes de que terminaran la ronda. Lo último que vio antes de subir a su carro fue al Chaparro riéndose de un chiste, completamente ajeno al veneno que acababa de tragar. Los cuerpos empezaron a aparecer al día siguiente. El primero fue el padrino, encontrado muerto en su cama a las 6:00 de la mañana por su esposa. Había vomitado sangre durante la noche y dejado de respirar. Los paramédicos no pudieron hacer nada. A lo largo del domingo 8 de septiembre de 2024, otros 11 hombres que habían asistido a la fiesta fueron encontrados muertos o agonizando. Los hospitales de Tijuana se llenaron de sicarios con síntomas de envenenamiento masivo. Los médicos estaban desconcertados. Nunca habían visto nada igual. El Chaparro murió el lunes 9 de septiembre en la sala de emergencias del Hospital General. Sus últimas palabras, según la enfermera que lo atendía, fueron: el tatuador, el pinche tatuador. La policía tardó 3 días en conectar los puntos. El jueves 12 de septiembre, agentes de la Fiscalía General del Estado llegaron a Vargas Inc. con una orden de cateo. Encontraron el cuaderno negro con los nombres tachados. Encontraron los frascos de tinta contaminada. Encontraron las notas de investigación sobre ricina y mercurio. Y encontraron a Ismael, sentado en su silla de trabajo, esperándolos. «Sé a lo que vienen», dijo cuando entraron. En su mesa de trabajo había 14 agujas de tatuar, alineadas perfectamente, una por cada nombre de su lista. La aguja número 14 tenía una nota pegada: por Gabriel, por todos los Gabriel que nunca tendrán justicia. Música, transición hacia el final, tono solemne. El arresto de Ismael Vargas Montenegro fue noticia nacional durante aproximadamente 72 horas. Los medios lo llamaron
el asesino más creativo de la década, el artista de la muerte, el justiciero de tinta. Las redes sociales se dividieron entre quienes lo condenaban como asesino a sangre fría y quienes lo celebraban como héroe popular que había hecho lo que el sistema era incapaz de hacer. En su declaración ministerial, Ismael no mostró arrepentimiento. «Maté a 14 hombres», dijo. «Todos ellos eran asesinos. Todos ellos torturaron y mataron a mi hermano. Todos ellos estaban protegidos por un sistema que prefiere ignorar el crimen organizado que enfrentarlo. Hice lo que el Estado debería haber hecho». Cuando le preguntaron por las otras víctimas de la fiesta, los que no estaban en su lista original, Ismael guardó silencio por un momento antes de responder. Daño colateral. Lo mismo que dicen ellos cuando matan inocentes. El juicio está programado para marzo de 2025. Los abogados de Ismael argumentan circunstancias atenuantes: la tortura de su hermano, el asesinato, la completa inacción del sistema de justicia. La Fiscalía pide cadena perpetua por homicidio múltiple con premeditación. Mientras tanto, en un panteón de Tijuana, la tumba de Gabriel Vargas Montenegro tiene flores frescas cada semana. Las pone Patricia, que sigue viviendo en Ensenada con las niñas. Miranda, que ahora tiene 7 años, a veces pregunta por su tío Ismael, el que le regalaba dulces cuando visitaba el estudio. «Está de viaje», le dice Patricia. «Volverá algún día». Y en la celda donde espera su juicio, Ismael Vargas Montenegro pasa las horas dibujando. No tiene acceso a tinta ni agujas, pero tiene papel y lápices. Dibuja diseños que nunca tatuará: flores, calaveras, jaguares, vírgenes. También dibuja rostros. 14 rostros que ve cada vez que cierra los ojos. Cuando los guardias le preguntan qué dibuja, siempre responde lo mismo: recuerdos. La piel nunca olvida, pero el papel tampoco. En 2024, la Fiscalía General de Baja California reportó 2.147 homicidios dolosos en el estado. La tasa de resolución fue del 4.3%. Eso significa que de cada 100 asesinatos, apenas 4 llegaron a una sentencia condenatoria. 1 de cada 5 negocios en Tijuana fue víctima de extorsión durante el mismo año. El CJNG sigue operando en la ciudad, aunque la célula que controlaba el centro fue severamente debilitada por las muertes de septiembre de 2024. Nuevos nombres han tomado los puestos vacíos. El ciclo continúa. Patricia Domínguez, viuda de Vargas, nunca volvió a Tijuana. Trabaja como maestra en una primaria de Ensenada. Sus hijas crecen sin saber exactamente qué pasó con su padre, solo que unos hombres malos le hicieron daño. Vargas Inc. cerró definitivamente. El local de la calle Sexta fue rentado por un negocio de tacos. Nadie que pasa por ahí sabe la historia que ocurrió dentro de esas paredes. Y en algún lugar de México, en este momento, hay otro Gabriel, otra familia destrozada, otro sistema que falla. La pregunta que deja esta historia no es si Ismael Vargas hizo lo correcto. La pregunta es por qué alguien como él tuvo que existir en primer lugar. El tatuador también sabe vengarse. Escribió 14 veces en su cuaderno. Pero quizás la frase que mejor resume todo lo que pasó es otra, la que le enseñó su abuelo hace más de 3 décadas, en un pequeño taller de Ario de Rosales. La piel nunca olvida. Lo que marcas en ella queda para siempre. Algunas marcas son de tinta, otras son de sangre, y algunas, las más profundas, son de justicia negada. Esta ha sido la historia del tatuador justiciero. Si te gustó este episodio, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte la próxima historia. Déjame en los comentarios qué opinas. ¿Héroe o villano? ¿Justicia o venganza? Las líneas nunca son tan claras como quisiéramos.